Bem, acho que o Mário Vargas Llosa dispensa apresentações, mas vou falar rapidamente sobre ele. Nasceu em Arequipa, no Peru, viveu um período na Bolívia. Os pais se separaram, conheceu o pai só aos 10 anos de idade, cursou a escola militar em Lima, da qual tirou uma experiência bastante intensa, que lhe valeu um primeiro romance, que no Brasil saiu como Batismo de Fogo, mas é em castelhano, em espanhol, La Ciudad de los Perros. Se casou cedo, foi estudar na Europa, em Barcelona, aí fez de tudo na vida. Foi presidente do PEN Club Internacional e teve uma obra literária rapidamente reconhecida como muito importante. E, do ponto de vista político, começou na esquerda, amigo da Revolução Cubana, foi se desencantando com isso, corajosamente expondo as suas posições nos artigos, até se transformar no que é hoje, basicamente um defensor da livre iniciativa, da liberdade, dos direitos humanos, além de ser um grande escritor. Bom, queria cumprimentá-lo pelo Nobel e perguntar, Mário, se você, como tantos, considera que chegou tarde demais. Ou demais não, que chegou tarde, que era para ter sido concedido há 20, 25 anos atrás. Bueno, lo importante es que llegó. La verdad que no lo esperaba. Mi nombre había sido mencionado alguna vez como posible candidato, pero hacía de esto muchos años y la verdad que no había vuelto a pensar en el Nobel, de tal manera que fue una sorpresa total. E você acha que, de alguma maneira, a comissão do Nobel estava optando por escritores com certo engajamento político mais à esquerda, ou tinha um tom político nas escolhas do Nobel? Por isso também você ficou surpreendido? Bueno, ahora que me lo han dado es delicado dar una opinión sobre ese tema, claro. Pero la impresión que yo tenía es que el Nobel no quería dar premios que fueran controvertidos, evitaba escritores que fueran objeto de polémicas, de controversias, y que, sobre todo en lo que se refiere a escritores, digamos, del tercer mundo, prefería más bien escritores que estuvieran dentro de una cierta corrección política, ¿no? Esa era la impresión que tenía, pero bueno, puesto que me lo han dado, parece que estaba equivocado. Como você há de se lembrar, 25 anos atrás, nós fizemos uma entrevista longuíssima na sua casa. Me acuerdo muy bien. Barranco, em Lima. Durou 3 dias. Con pequeñas pausas para dormir algunas horas. Essa entrevista foi da revista Playboy, mas como ela foi muito extensa, acabou se tornando um livro, que depois foi traduzido e tal, do qual nós não recebemos nenhum dinheiro, né? Sinal. Nessa entrevista, a uma certa altura, eu lhe perguntava assim, Dom Mário, o senhor já vai fazer 50 anos, e você me interrompeu dizendo, hélas, que triste, não? Pois bem, agora com 74... Ahora hay que decir que horror. Lembrando que o tempo passou para mim também, eu queria lhe perguntar se o fato de termos menos tempo interfere nos seus projetos literários, ou você se desliga disso, se desconecta dessa questão e segue em frente, como se fosse viver eternamente. Mire, yo creo que lo ideal es vivir como si uno fuera inmortal. Continuar su vida con los mismos proyectos,
con las mismas ilusiones, con que uno comenzó a vivir. Y eso creo que es posible si uno hace lo que le gusta, si su vida está dedicada a materializar una vocación, que significa que la recompensa que uno obtiene es el acto mismo de ejercitar esa vocación. Creo que es lo que le pasa a un escritor y seguramente a cualquiera que realiza una tarea creativa, ¿no? El realizarla, el irla forjando día a día, es ya una recompensa en sí misma. A mí por lo menos eso me ordena la vida, me da entusiasmos, me llena de anhelos, de ilusiones. Y yo creo que uno debería vivir así hasta el final, ¿ah? Como si fuera inmortal, como si no hubiera final. Pues sí, en un momento dado eso se interrumpe, ¿ah? Llega la muerte, pero lo ideal es que llegue como un accidente, ¿ah? Algo que viene a interrumpir, digamos, una vida, pero una vida que nunca dejó de vivir, ¿ah? Creo que lo más triste que le puede ocurrir a una persona es morirse en vida, ¿ah? Perder las ilusiones, perder el entusiasmo, perder el sentimiento de que la vida es algo maravilloso, que la vida con todos los problemas, las angustias, las frustraciones que también tiene, es algo maravilloso. La vida nos puede dar una exaltación fantástica cuando leemos un gran libro, cuando contraemos una gran amistad, cuando vivimos un amor, una pasión, ¿no? Entonces, lo ideal me parece que es organizarse de ese modo, ¿ah? Que la vida transcurra hasta el final, con todas sus posibilidades, y que la muerte sea un accidente. Essas ilusões, essas esperanças que você tinha e que mantém, se encontra uma esperança de um mundo melhor do ponto de vista da democracia, dos direitos humanos, ou você tem preocupações e angústias em relação ao futuro nesse sentido? Bueno, yo hace algunos años me sentía más bien pesimista, pensando en América Latina sobre todo, ¿no? Ahora me siento más optimista, o diría menos pesimista, ¿no? Nosotros en nuestro tiempo hemos visto acontecimientos extraordinarios. Hemos visto, por ejemplo, el desplome del comunismo. Eso parecía imposible. Imposible. Eso parecía algo absolutamente imposible. Hay una famosa cita que se hace de un discurso de Kissinger, que no es ningún tonto, ¿ah? Muy pocos años antes de la caída del muro de Berlín, un discurso en el que decía: señoras, señores, tengámoslo claro de una vez, el comunismo está aquí para quedarse. Hay que coexistir con él, hay que convivir con él. Bueno, pues el comunismo desapareció, se hundió, y no porque el occidente, la democracia, lo derrotara, lo invadiera, no. Se hundió por putrefacción interna, por su incapacidad para satisfacer las mínimas aspiraciones puestas en él, por su incapacidad para organizar una economía productiva, porque el sistema de control del pensamiento, de la vida, lo fue asfixiando. Pues ocurrió en la Unión Soviética. En China murió de otra manera. Hubo una reforma económica que introdujo el capitalismo, y como el capitalismo les dio excelentes resultados, pues el comunismo se quedó simplemente en la dictadura política, ¿no es verdad? Pero bueno, el comunismo, ¿quién cree en el comunismo hoy día en el mundo? Cenáculos, grupúsculos, minúsculos. Los únicos países que representan el comunismo pues son dos anacronismos vivientes como Cuba, Corea del Norte,
son casi caricaturas, ¿no es cierto?, de países en proceso de disolución, de extinción. ¿Quién nos hubiera dicho que veríamos una cosa semejante? Y América Latina, pues hay unos cambios en América Latina para mejor, indiscutiblemente, ¿no? Si yo pienso en la América Latina que yo viví de joven, cuando lo que había eran dictaduras militares de un extremo a otro del continente, y las democracias eran realmente las excepciones a la regla, y hoy día vemos América Latina, hay un cambio muy considerable. Tenemos mucho más democracias que dictaduras. Las dictaduras son, bueno, una dictadura integral que es Cuba, y que yo creo que está dando sus últimas boqueadas. Tenemos una semidictadura que es la de Chávez, a la que los venezolanos acaban de derrotar en unas elecciones que estaban amañadas por el régimen. Clarísimamente Chávez tiene hoy día un apoyo minoritario en el país, y su fracaso económico es tan enorme, tiene la inflación más alta de América Latina. Se ha vuelto Venezuela el país más peligroso del mundo por el altísimo nivel de delincuencia. Entonces, difícilmente, digamos, va a sobrevivir mucho tiempo el régimen tal como es. Y después lo que tenemos, pues, en América Latina son casos como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, que no se pueden llamar dictaduras, son pseudo-democracias más o menos corrompidas. Y después el resto del continente es un abanico de democracias con distintos grados, diríamos, de imperfección, pero en los que hay fenómenos muy interesantes que en el pasado tampoco había. Gobiernos de izquierda democráticos, que respetan las reglas de juego de la democracia, que han renunciado a las viejas recetas socialistas y adoptado políticas socialdemócratas y liberales que están dando muy buenos resultados, ¿no? Brasil es un caso interesantísimo, ¿no? El presidente Lula era una persona que no creía en la democracia, creía en el socialismo, creía en la revolución. Pues hoy día es un baluarte de la democracia latinoamericana, gran promotor de las políticas de mercado. Los empresarios están encantados con Lula. Bueno, es un cambio notable, en buena hora para Brasil y en buena hora para América Latina, pero no pasa solo en Brasil. Fíjense Uruguay, qué interesante el caso de Uruguay. Allí ha subido un gobierno que era muy radical, de muy extrema izquierda, y fíjense qué gobierno sensato el que tiene Uruguay, qué moderno. Se respetan las libertades, se respetan las instituciones democráticas. La política económica no puede ser más liberal, no puede ser más liberal. También los empresarios uruguayos están encantados con el antiguo guerrillero. Bueno, son cambios absolutamente notables, extraordinarios. Ya ocurrió en Chile con el gobierno de la Concertación, donde la izquierda apoyó una política democrática y en economía liberal. Pero también hay el fenómeno contrario. Tenemos gobiernos de derecha que son democráticos. La derecha no era muy democrática en América Latina. La derecha recurría a los militares cada vez que tenía problemas, tenía más confianza en los militares que en ella misma. Y hoy día tenemos pues los gobiernos, mire, Chile, Piñera es un gobernante democrático, fue además anti-Pinochet, ¿no es cierto? Colombia. Perú tiene un gobierno democrático, que es un gobierno de derecha. Colombia tiene un gobierno de derecha, que es democrático. Y Centroamérica, bueno, por primera vez en su historia, con la excepción de Nicaragua, tiene gobiernos democráticos. Sí. Entonces, el panorama de América Latina ha cambiado, pero radicalmente en un periodo de 20, 30 años. Y eso a mí me da mucha esperanza. Tengo la impresión de que hay consensos cada vez más amplios a través de esa fórmula, que es la única forma realmente que ha traído desarrollo, reduciendo la violencia política, democracia
política, libertad económica, renovación en el poder, coexistencia en la diversidad de ideas, doctrinas, posiciones políticas. Eso es lo que ha hecho que los países más avanzados del mundo lo sean. Nosotros no lo entendimos así, por eso nos quedamos atrasados, pero ahora comenzamos a recuperar el tiempo perdido y es una cosa muy importante, de tal manera que sin caer en la ingenuidad de creer que ya no hay vuelta atrás posible, porque siempre puede haber vueltas atrás, creo que tenemos razones para sentirnos optimistas y para seguir empujando a América Latina en esa buena dirección. Bom, queria cumprimentá-lo pelo Nobel. Gracias. E perguntar, Mário, se você, como tantos, considera que chegou tarde demais. Ou demais não, que chegou tarde, que era para ter sido concedido há 20, 25 anos atrás. Bueno, lo importante es que llegó. Bem, acho que o Mário Vargas Llosa dispensa apresentações, mas vou falar rapidamente sobre ele. Nasceu em Arequipa, importante, e do ponto de vista político, começou na esquerda, amigo da Revolução Cubana, foi se desencantando com isso, corajosamente expondo as suas posições nos artigos, até se transformar no que é hoje, basicamente um defensor da livre iniciativa, da liberdade, dos direitos humanos, além de ser um grande escritor. E para o Peru, viveu um período na Bolívia. Os pais se separaram, conheceu o pai só aos 10 anos de idade, cursou a escola militar em Lima, da qual tirou uma experiência bastante intensa, que lhe valeu um primeiro romance. Aqui no Brasil saiu como Batismo de Fogo, mas é em castelhano, em espanhol, La Ciudad de los Perros. Se casou cedo, foi estudar na Europa, em Barcelona. Aí fez de tudo na vida. Foi presidente do PEN Clube Internacional e teve uma obra literária rapidamente reconhecida como muito